Vamos a empezar ahora mismo. El otro día nos quedamos casi al final del capítulo de la memoria semántica. Estábamos con las redes neuronales. Habíamos visto que algunas teorías se basaban en modelos lógicos de prototipos, de redes conceptuales, propagación, activación, y otro grupo de teorías eran basándose en la estructura neuronal. Y había teorías que conectaban la memoria semántica con las entradas sensoriales, funcionales, es decir, cómo se mueve, cómo es el objeto, que había conexiones entre las neuronas motoras y sensoriales con las memoriales, otras que había lugares amodales que no dependían de un sentido u otro, que almacenaban la información centralizada, conceptuales, y otras que eran una especie de distribución topográfica por probabilidad. Bueno, son detalles muy técnicos. Otro grupo de teorías, estas que eran basadas en rasgos, se basaban en dominios. ¿Qué eran los basadas en dominios? Pues según estas teorías existen grupos neuronales que se dedican a dominios, es decir, categorías amplias, por ejemplo, seres vivos y no vivos, que son muy importantes desde el punto de vista vital, evolutivo, y que la información probablemente se distribuya de esta forma, con unos pocos dominios muy relevantes. Entonces, este grupo de teorías, tenemos dos, la HDE, que es la de dominio específico, y la de dominio, que es una que es más específica, otra más distribuido. Simplemente habla de jerarquías, correlaciones entre zonas, cómo se distribuye la información. Son demasiados detalles, pero bueno, la cuestión general es pocos dominios muy relevantes para la vida son los que configuran la memoria. Y desde que somos bebés, desde muy temprano, somos capaces de distinguir seres vivos de no vivos. Por lo tanto, hay pruebas a favor de que esto funcione así. Y también hay lesiones que afectan precisamente a la memoria de seres vivos y no a los otros. Otras, esta de distribuido y físico, la otra de cognición controlada, cognición semántica controlada, se basa en el que hemos visto antes de rasgos, modales, el hub que hemos visto antes, y en este caso propone 6 radios, un hub que integra información de todos los sentidos de forma ya amodal, despegada del sentido de origen, que contiene 6 radios y que van a parar la información. Es muy, muy técnico y muy detallado. Lo que nos interesa es lo que estamos hablando de teorías neuronales. Entonces, tenemos pruebas, la demencia semántica, que la lesión de algunos sistemas afecta a diversas funciones semánticas de la memoria. Una, la copia o representación de la información, y otra, el control de acceso, el uso, la pertinencia de su uso, que son partes diferentes que ahora veremos dónde están ubicadas. Bien, muchas veces las teorías aquí se dividen entre aquellas que tiran más hacia rasgos sensoriales, las que tienen más rasgos conceptuales y dominios vitales, pero bueno, queda ahí. Ya veremos luego en las preguntas cuál es más importante. Hay un punto de evaluación muy corto que dice algunas generalidades de cómo se evalúa la memoria semántica, muy sencillo, y lo veremos también en el capítulo siguiente con la memoria implícita, el priming, así que lo dejamos para entonces. Trastornos. Hay un trastorno específico de la demencia semántica en la que la memoria semántica se pierde, es decir, no podemos acceder al significado de las palabras o a las palabras por su significado, no podemos identificar imágenes, objetos, comprender palabras y cuando tenemos que decir algo recurrimos a parafraseas, sinónimos o generalizaciones. La demencia semántica, a pesar de darle pistas a la persona de por dónde empieza la palabra,
o cualquier otra pista que le demos no le va a salir, porque el problema es de acceso al significado, no es un problema de acceso léxico. Por ejemplo, nombra la anomia que se produce en la enfermedad de Alzheimer, hay anomia a menudo. La anomia es no poder acceder al nombre, pero el nombre está ahí. Entonces, con pistas léxicas puede encontrarlo. Sin embargo, en la demencia no. Así pues, uno por uno, el Alzheimer es lo primero que nos propone. En el Alzheimer hay una cuestión clave, que no sabemos si el problema es de que se borra la información o simplemente que no podemos acceder a ella. Es decir, que desaparece la huella neuronal o simplemente hay la estructura es lo que se va deteriorando y la estructura impide llegar a la representación. Si es un problema de pérdida, bueno, un problema fisiológico. Y si es de acceso, puede ser que un problema venga por falta de capacidad atencional para centrarnos, problema en la memoria a corto plazo para mantener la información o problemas de control ejecutivo, de decidir cuándo, cómo y por qué usamos una información u otra. Bueno, esa es la duda que hay. Las pérdidas semánticas en Alzheimer hemos visto que la episódica es la primera que se pierde. Bueno, pero también hay pérdidas semánticas, hay problemas de fluidez, anomias que hemos nombrado y algunas estructuras cerebrales que suelen estar deterioradas cuando hay problemas semánticos. Normalmente en la parte izquierda, en la parte temporal, ya veremos que eso se repite a menudo, sobre todo en los giros del lóbulo temporal. Nombra también la anomia pura, que se accede a... Yo sé lo que quiero decir el significado, pero no accedo a la palabra. Y normalmente cuando no me sale algo puedo decir una palabra de orden superior. Cuando no me sale el nombre de un amigo, de un familiar, digo el hombre ese o la mujer esa y de así. También se suelen dar circunloquios, es decir, darle vueltas para decir una palabra que no me sale. Y este tipo de síntomas menores pueden ser también una buena indicación de un signo de la enfermedad en sus fases iniciales. Bueno, problemas semánticos en Alzheimer, además, problemas para acceder a los detalles de una categoría, a dar rasgos descriptivos de un concepto, para clasificar, para reconocer un objeto a partir de una descripción, cosas así que son a menudo también síntomas de la enfermedad. Cuando hay un tarea priming, que la veremos en el capítulo siguiente, que está bastante bien conservada, se demuestra muchas veces que el problema es de acceso. Resulta que se alteran las estructuras y no podemos llegar a la información, pero la información está ahí. Porque si está, produce efecto priming, que es una influencia inconsciente. Y ocurre un fenómeno que se llama hiperpriming, que sería algo parecido a que, como no puedo, la riqueza de las conexiones se ha perdido bastante, las pocas que quedan son más sensibles a la información y a la influencia del priming y te despistas más. Digamos que es más fácil caer se activan más aquellas que quedan y, bueno, el priming es inconsciente, por lo tanto, las únicas estructuras que le queda al concepto son las que más se activan, se produce un efecto de priming mayor. Si una persona que tiene Alzheimer ha tenido educación, tiene más vocabulario, más riqueza conceptual y riqueza relacional de los conceptos, probablemente se detectará más tarde, como nos dice la lógica. Así pues, bueno, sin embargo, al final, cuando la enfermedad va progresando, es irremediable. La demencia semántica. Hace poco dijeron que tenía Bruce Willis demencia semántica. Es una
atrofia del lóbulo temporal, que va perdiendo cada vez más, primero, conceptos. Por lo tanto, el lenguaje, que está basado en conceptos, y por supuesto, aunque todos los demás sistemas de memoria están funcionando, y también el sistema cognitivo, soy capaz de pensar, tengo la memoria episódica intacta, no puedo acceder al significado. A medida que avanza, van ocurriendo deterioros en las otras porque el acceso va siendo peor. Por ejemplo, en la memoria episódica se van perdiendo los recuerdos más antiguos, anomias. En el caso, bueno, suele haber actividades repetitivas como compulsivas, anomias graves, parafrasias. También es problema de cualquier medio que te llegue la información. La palabra no la entiendes claramente y tampoco escrita. Pero lo que está deteriorado es el núcleo conceptual, el significado. Da igual por dónde llegue. Sin embargo, el discurso puede ser sintáctica y gramaticalmente la forma de hablar perfectamente correcta, solo que tiene una pobreza de contenido, de significados. Poco a poco se pierde el conocimiento de los objetos, colores, sonidos asociados al objeto y todo, las acciones también a las que se puede llevar, y bueno, y que no es problema de percepción, sino de asociar eso con su significado. Es multimodal, no depende de dónde llega la información, qué tipo de información, va al núcleo. Los objetos poco familiares se van perdiendo antes que los más familiares y hay un cierto problema de solapamiento con las otras, por ejemplo con el Alzheimer, porque hay muchos síntomas parecidos. Entonces al principio se pueden confundir. También nombra el efecto de familiaridad. Se recuerdan palabras mucho más familiares, pero se van perdiendo las pocas familiares. Y las pruebas más sensibles para detectar Alzheimer es una prueba de memoria de palabras aisladas o conceptos aislados. Luego nombra también las encefalitis, las infecciones en general, por ejemplo, la encefalitis por un herpes, que también afecta al temporal, a la zona anterior y al medio, y suele producir también amnesia anterógrada, pero puede haber pérdida de conceptos, por ejemplo, de la información de los seres vivos, lo cual es una prueba a favor de las teorías neurológicas que hemos visto antes, y bueno, de alguna más. Y por último, el último punto nos habla de la evolución perdón, esta es la forma de evaluarlo. El Alzheimer de demencia semántica, pues eso, defectos en el acceso. No quiere decir que sean solo defectos en el acceso, sino que al principio, porque al final el deterioro va a más, al principio las estructuras que se ven afectadas a lo mejor solo van rompiendo relaciones y no la memoria semántica en sí. Porque recuerda que el Alzheimer afectaba mucho más a la memoria episódica, pero también a la semántica. Y a lo mejor la hipótesis es que a lo mejor no afecta tanto a la semántica, al núcleo en sí, sino a las conexiones, al acceso, a la parte de atención, de memoria a corto plazo, de control ejecutivo. En el caso de la demencia semántica, no. La demencia semántica afecta de forma nuclear a la memoria semántica, porque es lo que se destruye. Precisamente lo demás son síntomas, es decir, yo no accedo al significado de la palabra, me llegue por el medio que me llegue. Ahí lo que está, esa sí que es pura. Ahí no es el acceso, ahí es el concepto en sí. En la semántica lo tenemos claro. En el Alzheimer no lo tenemos tan claro. A lo largo de la vida, la primera memoria de la que dependen todos los demás es las procedimentales, las automáticas, las que vienen más o menos grabadas, las últimas que se pierden, la memoria implícita, el condicionamiento, y se desarrollan en este orden. Primero,
tenemos una capacidad de memorizar los objetos, elevar conceptos, la permanencia del objeto, es decir, ver que las cosas no desaparecen cuando dejo de verlas, sino que tienen existencia propia, se tiene ya sobre los 8 meses. Entonces ya somos capaces de hacer hipótesis de que hay objetos, imitaciones, imitación diferida, es decir, ver algo, guardarlo en memoria y reproducirlo después, que es una prueba de memoria conceptual. Y bueno, a estas edades el recuerdo tiene que ser difícil de evaluar, pero bueno, los niños son capaces de recordar secuencias de acciones. Por ejemplo, en un experimento, nombra, entre 16 y 20 meses, a los niños se les enseñaba una acción visualmente, una persona hacía algo con unos instrumentos. Por ejemplo, hacía un pastel con unos platos, unos vasos y luego iba describiendo lo que hacía. Y luego, al cabo de un tiempo, una semana, se les pusieron otros accesorios diferentes, pero que servían para lo mismo y para ver si los niños imitaban las acciones que habían visto una semana antes. Y en general, la mayoría lo hacían con los accesorios nuevos. ¿Qué quiere decir? Si el objeto es diferente, la memoria no es literal ya, es conceptual y funcional. Se acuerda de que un objeto sirve para algo y un objeto similar también lo puede usar para algo, por lo cual hay una memoria semántica ya. O sea, hay un recuerdo y que dura una semana. O sea, desarrollan conceptos, no solo imitaciones automáticas. En los primeros años de vida, la adquisición de palabras es muy rápida, los 2 primeros años. Se adquieren muchos conceptos y muchos patrones. Por lo tanto, todo eso parece que va antes de la memoria episódica, antes de tener conciencia de yo, está ahí. Y bueno, hay un fenómeno que es la amnesia del desarrollo, en donde se deteriora la memoria episódica, menos la semántica, las disociaciones que demuestran la estructura. En la escuela, por supuesto, un niño tiene mucho menos conocimiento. La pregunta es, ¿sus conocimientos son cualitativamente diferentes o simplemente es un problema de cantidad? Bueno, pues las pruebas apuntan a que los niños de 4 o 5 años tienen una estructura similar a los adultos y los mismos fenómenos, por ejemplo, de basarse en prototipos y una estructura conceptual muy parecida a la de los adultos con menos información. Por lo tanto, sería una cuestión de cantidad, no de calidad. La episódica viene más tarde, cuando tenemos ya la conciencia de uno mismo, como hablábamos, me miro al espejo y sé que soy yo. En la edad adulta hay un incremento de cantidad y de profundidad del léxico, o sea, de memoria semántica, y en el envejecimiento en el envejecimiento está mucho más preservada la memoria semántica que la episódica, porque hay pruebas de que se mantiene la capacidad léxica, pero hay más aún problemas de acceso. No me acuerdo de la palabra, el fenómeno de la punta de la lengua, también es más lento ese acceso, pero como normalmente se tiene más vocabulario, la información está más repartida en todo el cerebro, el deterioro es mucho menor. Pero hay una serie de factores, pues por ejemplo la educación, la salud y toda una serie de variables que influyen obviamente. El último punto es muy técnico, nos habla de los lugares donde está ubicada y no voy a nombrar uno detrás de otro, pero otra vez aquí vamos a ver todo el tiempo el hipocampo, las regiones del lóbulo temporal y sus relaciones con el hipocampo, que es la estructura en la que tanto la semántica como la episódica parece la puerta de entrada a la memoria, sobre todo de las informaciones importantes. Bueno, pues los lóbulos que nombra, yo los marco aquí, el frontal para control temporal con el que se conecta con el hipocampo. Bueno, pues
Esta estructura las podéis mirar y ver un poco lo que sale. Yo os nombro lo más importante y con las preguntas también podéis centrarlo un poco. Veis que si ahora pongo aquí la memoria episódica, muchas regiones que se solapan, ahora aparecerá, y otras que son más exclusivas, pero muy parecidas. Veis aquí que quizás las zonas van cambiando, son estudios cada vez más precisos. Y sabemos que la información semántica está muy distribuida por el cerebro, porque hay muchas conexiones, y normalmente está lateralizada, más asentada en el hemisferio izquierdo, en la zona de temporal y parietal que vemos aquí. Y además estas zonas son amodales, aunque tienen conexiones con las áreas sensoriales, ahí ya llega la información de forma amodal. Algún dato más tenemos ahí, el metaanálisis de Binder, que nos habla de esa zona igual, nos habla también que los cambios, las patologías de la demencia semántica suelen afectar a esas zonas, demuestran todas estas localizaciones que hablamos. Y, ¿qué más? Bueno, y que todo esto tiene una conexión con funciones como el lenguaje, todo esto. Nuestros esquemas y guiones de planificar tienen que ver con el contexto, donde una zona más del contexto, otra de conocer qué hacer. Bueno, todo está danzando en esa zona. Nos habla también de los lóbulos temporales anteriores y posteriores. El anterior está más en la estructura, la formación de conceptos, y el posterior está más en el contexto donde suceden las cosas, pequeños detalles. Relacionados con la acción, las conexiones que hay con las zonas sensoriales. La corteza parietal inferior, más, bueno, verbal. El giro angular, que también es clave. La convergencia intermodal, que cuando las cosas tienen significado responde con más intensidad. Y poco más. Bueno, las degeneraciones de estas zonas también van produciendo problemas, incluso de dominios, de identificar seres vivos. Y ya no os destaco nada más. Corteza prefrontal lateral también es importante en el sentido de que es el control, ¿no? La motivación, la emoción, las recompensas. Ventromedial es la parte afectiva, emocional del conocimiento, porque unas cosas las aprendemos antes que otras y cómo entran tienen que ver con conexiones con esa zona. Este es el estudio de Binder, las zonas que señala, los dibujos que tenéis en el texto, corteza ventromedial y creo que nada más os cuento. Bueno, el giro cingulado posterior. Os dejo algunas preguntas. El cingulado también tiene que ver con el procesamiento emocional porque se conecta con el hipocampo. Y nada más. Os dejo algunas preguntas del tema para que veáis dónde merece la pena centrarse y cuándo no hay que detallar tanto. Algunas de la parte esta de la neurología y formación de conceptos, de propagación, algunas de ejemplo. Y una ensalada de conceptos, ya que hablamos de memoria semántica, os dejo una ensalada de conceptos semánticos que hemos visto. Nos vamos al capítulo sexto, memoria implícita. El sexto, memoria implícita, el séptimo, memoria prospectiva, son capítulos mucho más conceptualmente menores, diría yo, por menos información, más fáciles y con información más coherente. Así que vamos a ir un poco más deprisa. En el sexto hablamos de memoria implícita, que es como podéis ver aquí, el priming, o sea, el efecto de la información inconsciente, no intencionada, simplemente el paso de la información tiene un efecto memorístico, tiene varios tipos y lo veremos ahora. Cómo se relaciona
la información de cada uno de los sentidos, el grado de automatismo, teorías y cómo evoluciona, por supuesto, una parte de neurociencia. Cuando veíamos la gran división de la memoria a largo plazo, decíamos que había la memoria declarativa, hemos visto estas dos, pues en las memorias procedimentales hay todo un conjunto de memorias que son aquellos aprendizajes que nos han quedado grabados, manías, aversiones, aquellas habilidades que hemos aprendido y una serie de datos que están ahí, nos influyen, de los cuales no somos conscientes. Entonces, si empecéis con las primeras definiciones, nos dice que es el efecto de la experiencia no consciente. No es necesario que yo haga un esfuerzo consciente para que la experiencia me afecte a lo que estoy haciendo y de hecho tiene influencia. Todo el mundo tiene efectos de priming y lo curioso es que en el envejecimiento, en la amnesia, esta memoria se conserva, por lo tanto está perfectamente disociada del resto de memoria, la procedimental, de la declarativa y de las otras estructuras. Para medirlo, han utilizado muchas técnicas y para demostrarlo. Una de ellas es los prejuicios, por ejemplo, prejuicios raciales o pequeñas manías, actitudes a las cosas que no me gustan, que producen efectos y consecuencias de los que no somos conscientes. Entonces, ¿cómo lo podemos estudiar? Siempre, aparte de todos estos efectos literarios que decimos, la cuestión es presentar una tarea que normalmente no es concebida como una tarea de memoria, es implícita o incidental, en el que tiene un contacto de una experiencia con una serie de estímulos. Y en una segunda fase hacemos una tarea que implica la memoria, por ejemplo, evocar o completar palabras o decidir rápidamente qué es algo, y el efecto se va a demostrar si las palabras con las que ha tenido o los estímulos con los que ha tenido experiencia antes tienen una diferencia con los nuevos. Si se recuerdan más rápidamente, se aparecen más a menudo o si se reacciona o se identifican mucho más rápido. Ese es el esquema de todo el tema. Vamos a ver una tarea previa en el que le vamos a poner los estímulos que queremos evaluar luego. No hace falta que sean desconocidos, pueden ser conocidos. La cuestión es que hay una experiencia sin intención de recordar y después compararemos los estímulos nuevos, que sería una línea base, es decir, una reacción normal, a ver si hay una reacción acentuada o mejor a los que tienen experiencia antes. Se suele medir la rapidez de la respuesta o la precisión, o sea, bien, y hay varios tipos de priming. Se pueden dar primings conductuales, es decir, cuando hago algo, o sea, una función de un objeto se transfiere porque he tenido experiencia con ella a los objetos que tienen la misma función, las mismas acciones asociadas. El perceptivo, o sea, cualquier cualidad perceptiva, el color, el sonido, con el que he tenido experiencia, ejercen una influencia sobre aquellos similares que veo posteriormente. Cosas del mismo color se recuerdan antes. Y el afectivo, que lo he puesto yo, bueno, no he puesto el afectivo, pero da igual. Conceptual es lo mismo que hablamos antes, de los conceptos. Un concepto con aquello que se le parece o tiene rasgos compartidos se recordará con más facilidad. Es decir, el priming puede hacer de muchas formas. Y el afectivo es aquellos que han suscitado un determinado tipo de emoción, serán
más recordados con los que susciten emociones congruentes. Los describo un poco al detalle y algunos detalles son importantes. Primero, el paradigma, que es bastante fácil. Primera fase, tarea, una serie de estímulos. Segunda fase, otra tarea que implica memoria con estímulos viejos, los anteriores y los nuevos, para poder comparar. En la tarea previa no, y en la posterior normalmente tampoco se pide que recuperen información o que hagan una tarea de memoria, sino que simplemente se valora mediante la rapidez, la precisión o algún tipo de medida similar. Y se llama priming de repetición porque estás viendo otra vez el estímulo, y también un priming negativo, es decir, aquello que se inhibe, aquello que no hay que atender en esta fase de tarea, de alguna manera queda penalizado y en la segunda fase cuesta más funcionar. En cuanto al priming perceptivo, nos dice que funciona, o sea, las características visuales, auditivas, perceptivas, sensoriales, tienen una influencia en el efecto de memoria implícita, el priming, pero no en la explícita. La explícita y la implícita se codifican diferencialmente. En el conceptual, las categorías que tengo aquí, y en el afectivo, conductual que he puesto yo ahí. Y en el afectivo, los ensayos congruentes con la misma emoción se ven facilitados. Dice que también puede haber incluso efectos indirectos de esta congruencia afectiva, pues por ejemplo cuando hacemos ejercicio físico, el ejercicio moderado nos genera una emoción positiva, pero el ejercicio excesivo nos genera una emoción negativa, cansancio, un malestar. Entonces también puede haber ahí un efecto de priming con los recuerdos más o menos positivos. Bien, punto siguiente, características de la memoria implícita. Todo esto que hemos dicho así en forma genérica se resume aquí en el cuadro, está bastante bien. Algunas cosas que no he nombrado, por ejemplo, no tiene por qué ser estímulos conocidos, pueden ser perfectamente nuevos, familiares y no familiares. Todas las modalidades perceptivas, no se deteriora cambiar de modalidad. Me refiero a que, que no pasa nada por que la información llegue de un lado o de otro. Luego, no influye que la codificación previa, superficial o profunda. Pensad que el efecto es indirecto, inconsciente. No influye en lo que estoy haciendo con el material. Se olvida con muy pocas veces, muy resistente al olvido, mientras que la explícita sabemos que tiene la curva de carencia. Aparece tempranamente y no se deteriora casi ninguna, ni siquiera con los deterioros, como Alzheimer. También sabemos que no es automática del todo. Ahora veremos algún experimento que la relaciona con la atención y veremos los detalles. Alguna atención. Y tenemos que también las lesiones del lóbulo temporal que hemos nombrado en el capítulo anterior y en el medio, mala memoria explícita, pero MI normal. Primera parte. Este resumen está bien, como os pondría yo aquí. Primera parte. ¿Cuánto dura? Bien, hemos dicho que resiste bien el paso del tiempo. Es el dato principal. En un experimento que tardaban, o bien era un ejercicio entre fase estudio-prueba, cero, no, era inmediato, 15 minutos o 24 horas, había priming, disminuía con el intervalo, pero lo hubo todo el tiempo. Sin embargo, en la memoria explícita disminuyó en función del intervalo. Perdón, el priming no disminuyó con el aumento del intervalo, existía igual en ambos, perdón con eso.
no disminuyó. Sin embargo, la memoria explícita disminuyó en función del intervalo, una línea continua. Turbine lo amplió a una semana, no 24 horas, y tampoco disminuyó. Bien, más datos. Que sean imágenes o estímulos pictóricos en el experimento de... Perdón, este es un ejemplo. Que sean imágenes o estímulos pictóricos en el experimento de Michel y Brook entre 1 y 6 semanas, también funcionó. En el táctil, el áptico, memoria áptica, que veremos un poco más en detalle, también resistió el paso del tiempo, tanto media hora como un poco más, aunque la memoria explícita áptica, táctil, fue perdiendo. En otro estudio, fragmentos de dibujos, también entre 0 y 1 mes, el priming. En resumen, el priming de repetición se mantiene meses, años, mientras que la explícita cae. Por lo tanto, hay una disociación clara. El dato es claro y contundente, un poco más. La amnesia. En la amnesia se utilizaba este tipo de experimentos en los que se les iba presentando un estímulo sucesivamente, cada vez más definido, hasta que lo identificaban. Y así hacían el ejercicio durante varios días. Cada día se empezaba por el menos definido, tanto palabras como dibujos, y poco a poco, pasando los días, las personas iban identificando el estímulo mucho antes. O sea, el primer día lo identificaban aquí, poco a poco aquí, poco a poco aquí, poco a poco aquí. Sin embargo, las personas no eran capaces de darse cuenta de ello, no eran conscientes, porque algunos los que tienen amnesia iban ganando capacidad de entrenamiento, pero no eran conscientes en absoluto. Bien, lo cual esa mejora inconsciente demuestra una estructura. Por la edad, nos nombra aquí que también se mantiene con la edad. La memoria implícita se mantiene con la edad. Bien, pues vamos a ver ahora algunas tareas para evaluarla. Con la edad se mantiene, mientras que la implícita sabemos que baja. ¿Cómo lo evaluamos? Bien, aquí hay un abanico de pruebas. Todas tienen bastante lógica. Bueno, este es el resumen. Las pruebas, todas tienen bastante lógica. Hay un grupo de pruebas perceptivas que van dirigidas a cada uno de los sentidos y siempre es lo mismo, muy parecido. Es decir, identificar palabras. En este lado, palabras, en este lado, objetos, imágenes. Identificar palabras, completar fragmentos, completar raíces, palabras degradadas. La primera parte, la fase de estudio, estás trabajando, haciendo cualquier trabajo, y en la segunda parte, por ejemplo, se le pide que diga qué palabra corresponde a tal concepto, ¿no? Que diga lo que es. Aquí normalmente se mide la tiempo de reacción, la rapidez. En este también le ponemos palabras que le faltan letras y pedimos el porcentaje de aciertos que se adivinan o que salen, o el número de palabras antiguas que se van completando más rápidamente que las nuevas. Se puede medir el tiempo, se puede medir los aciertos. El de raíces le dan 2 o 3 letras o 4 letras y tiene que completar con la primera palabra que le venga a la mente. Entonces, si completa con más palabras antiguas que nuevas, también estamos demostrando el primer. Y las degradadas simplemente lo que hemos visto antes, imágenes en las que las palabras no se ven bien del todo. Visualmente, con objetos se pueden utilizar dibujos, ver si un objeto es tridimensionalmente posible o no. Ahora veremos algún dibujo, como los que hay en la figura 6.2. Sabéis que un dibujo tridimensional se puede torcer de forma que no se pueda construir de forma lógica. Y la decisión si el objeto es real, si existe en la realidad o no. En cuanto a las palabras a través del oído, pues igual, con ruido, completar raíces,
El efecto Stroop puede estar relacionado. Sí, el efecto Stroop, pero se utiliza más que nada para. Sí, está relacionado. O sea, se te activa una representación previa. Pero el efecto Stroop se suele utilizar como atencional para poner en marcha estrategia. Ya lo veremos luego que en el priming se utiliza para ver qué papel tiene la atención en el priming. El efecto Stroop disminuye la atención o pone en jaque la atención selectiva, es decir, cuando tienes que atender una cosa se te inmiscuye otra, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene eso en el priming? Y eso es lo que veremos luego, que la atención selectiva sí es necesaria en el priming, no tanto la dividida, pero la selectiva sí. Pero vamos, el efecto Stroop es más un efecto atencional que memorístico, porque la atención es el esfuerzo consciente para recuperar. Y sí, algo tiene que ver, porque la huella memoria que se activa es cuasi automática, está muy fuertemente grabada. Bien, en cuanto a las pruebas táctiles de identificar objetos o ver si un objeto es simétrico o no, cualquier tipo de decisión. En la fase de prueba puedo pedirle que toque algo y que me diga lo que es, o si es simétrico o no. Y también, aunque hay menos, hay pruebas de olfato, de gusto, que es identificar sabores, si algo es comestible o no, lo que sea. Estudio, activar y prueba. Y luego también hay conceptuales, generar elementos, verificar si una cosa es de una categoría o no, si dos palabras están asociadas o no, conocimientos en general. No, veis que es bastante lógico, no hay ningún problema en ver los tipos de pruebas que hay y todas tienen la misma estructura. Lo que es importante, bueno, aquí hay un ejemplo de objetos tridimensionales, alguno más. Lo que es importante son los... bueno, este no sé si lo he puesto yo. No sé si este detalle está tan detallado en esta versión del manual, porque el anterior estaba bastante detallado, pero vamos. Entre palabras y dibujos, es el resumen del punto siguiente. Aquí cuando hablamos de intramodal o intermodal, simplemente, si yo veo una palabra visualmente y luego la oigo auditivamente, hay efecto de priming o no. Ese sería intermodal. Y el intramodal, obviamente, cuando la oigo y la vuelvo a oír o la leo y la vuelvo a leer, que el efecto de priming ya sabemos que ocurre siempre. Entonces, en la misma modalidad, siempre la hay facilitación. Y en la fase intermodal, bueno, ahora lo veremos. El intramodal, lo más estudiado es la visión. Entonces, en la visión se da continuamente. Luego nos pone uno de efectos del tacto. Esto es bueno, esto que he puesto yo aquí, ya os digo que no me acuerdo si está en este manual o no, pero vamos, que son datos reales. Entre palabras y dibujos hay priming mayor con palabras. Bueno, el efecto asociado al dibujo yo creo que esto no está. Así que os lo salto para no complicarme la vida. El estudio sobre priming presentados al tacto, que este sí que está aquí, Cooper, en el que, bueno, lo resumo ahí, pero yo creo que no hace falta llegar mucho al detalle. Simplemente tenían que valorar objetos naturales artificiales, ese no lo tengo resumido, perdón por el esquema, que no sé si es el mismo o no, y no sé si este sí que está. Ok. Vale, son los que hay aquí. Este es el estudio que aparece en el cuadro 6.1. Dice, bueno, simplemente en la modalidad áptica vemos que el tamaño y la forma y la temperatura, si es natural o artificial, es el tipo de trabajo que hacen en la fase de prueba. O sea, había variables, una de objetos naturales artificiales, estimar una serie de cosas. Y en la segunda parte, bueno, también hicieron con guantes y sin guantes para meter otra variable en el estudio. Y en la prueba lo que tenía que hacer es, en la memoria implícita, nombrar el objeto. Se medía
el tiempo de reacción. Y luego también había, paralelamente, una prueba de memoria explícita y le preguntaban si ese objeto lo había visto antes o no. Este resultado, todas las variables con guantes, sin guantes, si es natural o artificial, no tienen más efecto simplemente que en todas ellas, aquí lo marcaba aquí, ha habido priming. ¿En qué sentido? En que si os fijáis, siempre hay una diferencia significativa entre objetos viejos y objetos estudiados y no estudiados. Perdón, no sé. Objetos estudiados y no estudiados. Por lo tanto, lo que nos interesa, no hay diferencia entre guantes y guantes, no artificial, sino que hay ciertas diferencias. Por supuesto, sin guantes era más fácil la tarea, la latencia es menor, pero estas diferencias son el efecto que estamos buscando y se demuestran una y otra vez. Bien. Cuadro 6.1. Y que esto, que es áptico, parece ser que funciona a través de una representación tridimensional de los objetos en el que se construye no solo por la exploración táctil, sino también visual, es decir, es una especie de representación supramodal, un poco más allá del tacto, en el que el movimiento de las manos, la visión, puede activarlas también. Pero dice que lo que no era importante es el tacto en sí, porque con guantes y sin guantes era lo mismo, el tacto fino, sino la forma gruesa. Bien. Esto que pongo aquí. De las otras tipos de interacciones intermodales, visión-audición, visión-tacto, tenemos este otro estudio. Sí, reconocimiento. Falta esa. Los datos sensoriales, a veces cuando cambiamos de modalidad de auditiva a sensorial, de visual a visual táctil, el priming disminuye bastante. Esto es lo que viene en el punto siguiente. Incluso a veces desaparecía. Entonces aquí la hipótesis es que probablemente haya una falta de solapamiento o congruencia en la representación. Que la representación visual y la auditiva hacemos muchas decisiones ya de forma sensorial y que no son tan separadas. La vista y el oído están muy separadas. Sin embargo, la visual y la táctil sí que tienen un efecto de congruencia. Es decir, facilitan la construcción de una representación de la figura en 3D de mayor nivel. Es decir, hay poco solapamiento entre estas dos y mucho solapamiento entre estas dos en la forma de procesarlo, la forma y la estructura. Por lo tanto, esa representación sería la que facilita este y no las otras. Más. El estudio de visión tacto, que es este, de Rocío Ballesteros, del cuadro 6.2, perdón, 6.2 también, sí, de la página 223, en el que hay pruebas, diversos tipos de procesamiento y visual táctil por visual táctil, en el que la variable dependiente era nombrar objeto. Lo que vemos aquí es comparaciones entre el intramodal e intermodal. Es decir, como hemos hecho grupos con todas las combinaciones, podemos comparar visual con visual, visual táctil. ¿Cuál es el resultado? Pues que en general también este es áptica y visual es intermodal, esta columna. Esta es áptica, intramodal. ¿Ves que el no estudiado está mucho más alto en los dos casos? Es decir, hay priming tanto intermodal como intramodal cuando la prueba es áptica. Cuando la prueba es visual, el tiempo de reacción es menor en general, pero ocurre lo mismo. Tenemos un efecto de priming intra e inter. O sea, la transferencia entre modalidades visual táctil es casi completa. El efecto de priming es tan limpio como el intramodal. Porque aquí, en este caso, esta prueba es intramodal y ves que el efecto, la fuerza del efecto es muy parecida. Por supuesto, prueba visual estudiáptico tiene un tipo de reacción peor que el, visual, pero no hay diferencia significativa.
resumido y comparado. Del gusto olfato hay algún estudio, pero pocos también se demuestra. Hay el gusto y el olfato parece que también tiene una categoría supraordenada, que hay bastante solapamiento, y cuando hablamos de identificar alimentos, son comestibles o no, oler, gustar, oler, funciona también. Con esto queda resumido el tacto. Este es efecto significativo. Y espera que salga. Estos también, aquí no. O sea, entre estos dos no hay diferencia. Aquí también hay efecto significativo. Y como vemos, pues, resumimos todo esto. La parte de la atención que os decía antes, esta sí que es importante. Entonces, hay que prestar atención durante la fase de estudio para que haya priming, o aunque sea totalmente inatendido, también funciona. ¿Hasta qué punto es automático el priming? Esa es la pregunta. Y bueno, hay dos tipos de atención: dividida, cuando tenemos que atender a dos cosas a la vez, y selectiva, cuando hay un ruido, pero solo queremos atender a una de ellas, la otra nos está molestando. Bueno, pues en la atención dividida, en la que tenemos que atender a las dos cosas, en un experimento con dibujos fragmentados en los que las personas, además, les distraían con 3 tonos a los que tenían que responder, diciendo si eran altos o bajos, hay que atender a los dos, y los dibujos fragmentados por otro lado. Luego les hicieron una prueba, una fase de prueba implícita y explícita, quiere decirte que sí, en efecto, el priming se dio exactamente igual, estuvieran distraídos o no, o sea, estuvieran la prueba de atención dividida o no. Sin embargo, la prueba de memoria explícita, de cuál era el dibujo, ese sí se vio afectada. Otra utilizó lo que decíamos antes del efecto Stroop. En este caso, para dividir la atención, lo que hacían era ponerles el color y la palabra escrita, y obviamente, como atendemos a las dos cosas a la vez, aunque no queramos, el efecto Stroop es ver una palabra que tiene un concepto de color pintado en otro color, a la fuerza la leemos, a la fuerza tenemos que nombrar el color. Bueno, pues también, aunque disminuyó un poco cuando había atención dividida, sigue habiendo priming con la teoría Stroop. Y luego dice que también hay una serie de costes. ¿Qué costes? Pues que cuando hacemos una prueba de este tipo, en el que los dibujos pueden ser parecidos pero no idénticos, resulta que cuando los dibujos son parecidos pero no idénticos, facilita la memoria explícita porque el concepto se enriquece, pero el priming se perjudica porque se inhiben aquellos que no son parecidos y el priming tiene un coste. Al priming le cuesta, o sea, coste-beneficio. El punto siguiente dice, también puede tener costes. Costes es cuando hay objetos parecidos que se llevan la atención y los que luego vemos en la fase de prueba no tienen el mismo efecto. Por eso se distinguió entre identificar y producir. Dice que cuando tengo que sacar de la memoria el concepto, en la memoria explícita, por supuesto, se ve facilitada, más experiencia tenga con conceptos parecidos. Sin embargo, el priming funciona mejor en la mera identificación, es decir, lo que es. Pero si tengo que producir la huella en memoria, ahí hay competición de respuestas y el priming perjudica a la producción. Es decir, distinguir entre la memoria pura identificativa y la memoria productiva. Hola. Hola, pasa. Bueno, y cuando en la segunda parte de la atención selectiva, bueno, esto ya he puesto aquí el resultado, la segunda parte de atención selectiva, la prueba que tenemos, bueno, hay una priming áptico, pero en este caso sí, en la atención selectiva, el no atender tiene efecto sobre el priming. Y bueno, ya lo resumiré el próximo día, pero
demuestra que si no atendemos, es decir, durante la fase de estudio, solo atendemos a uno de los objetos y no al otro, por ejemplo aquí atendemos al verde y no al azul, el PRIMI se ve bastante perjudicado. No es completamente automática y que requiere una atención durante la fase de estudio a los estímulos. Bueno, en el estudio este se hace un estudio áptico, el siguiente que está ahí los resultados. Este es el de los dibujos. Luego hay otro con áptico con objetos que los va cambiando de sitio, mira la forma, y también hay un problema a lo que no se ha atendido. Bueno, y los enfermos de Alzheimer, por ejemplo, aquí tuvieron alguna dificultad, porque precisamente uno de los problemas que suelen tener es que la atención selectiva la tienen perjudicada, la tienen degenerada de alguna manera, y en este tipo de pruebas PRIMI sí les perjudicaba. Es decir, la atención selectiva es necesaria. Y bueno, pasaremos a las teorías. Las teorías son un poco más generales. ¿Os acordáis de los sistemas de memoria que hablábamos? Perdón, aquí también habla de los pacientes con déficit de atención, que también. Y las teorías. Las teorías, hay teorías de la que vimos de Turbin de sistemas de memoria. Si os recordáis, Turbin decía: la memoria no es solamente una serie de estructuras en la mente, sino que hay un sustrato neurobiológico, unas funciones, unas conexiones, y hablaba de sistemas amplios. Nos proponía los que hubiera 5 o 6. Bueno, pues decía que en este caso los 5 que propusieron, los procedimentales, episódicos, que lo vimos en el capítulo, uno de ellos es el más básico, el de el PRIMI, ¿no? Entonces, íbamos construyendo unos sobre otros. Lo que pasa que no se explica que estos sistemas de memoria, porque tienen que fallar unos antes que otros al principio y al final de la edad. Entonces, podríamos explicar algunos resultados, pero no otros. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, que es la hora, y el próximo día va a ser un poco más ordenado. Acabaremos porque solo nos queda el ciclo vital y un poco los correlatos neurológicos, y veremos la memoria prospectiva. La memoria prospectiva es la memoria de planes, lo que voy a hacer a continuación, que también es un capítulo que hemos hablado varias veces, pero tiene unas particularidades. Entonces es el sexto y séptimo. Y ese día acabamos las tutorías de este año, y el año siguiente nos queda uno. Así que intentamos avanzar un poco también con el octavo. Los últimos 2 temas son mucho más aplicados, muy sencillos de leer, así que yo creo que acabaremos. Solo quiero recordaros que si vais a entregar la PEC, os queda un día, hasta mañana, así que os animo a hacerla y nos vemos el jueves que viene. Bueno, es la hora. No os ven, ¿eh?